Este devocional se llama Pescadores de Hombres. Quiero partir diciendo que yo no soy ningún tipo de experto en el tema de evangelismo, es algo con lo que lucho todo el tiempo. Quiero reconocer que soy un cristiano muy normal, de esos que tienen día tras día y año tras año luchas con el evangelismo. Y uno de esos millones que sienten que el evangelismo a veces es su mejor amigo, porque llegamos al evangelio por medio de él, por medio de amigos que nos evangelizaron, pero también su peor enemigo. Por medio de él, como decía, llegamos a la fe, pero por medio de él también a veces por causa de él dudamos de si estamos viviendo realmente una fe verdadera. Yo no conozco a todos los que están escuchando, así que lo que sí puedo imaginarme es que no soy el único que lucha de esta manera con el evangelismo. ¿Cómo podemos responder nosotros al llamado de Jesús? Esos que no calzamos con el perfil de estos grandes superevangelistas. Este devocional entonces se llama Pescadores de Hombres y nos vamos a enfocar en la portada y la contraportada del libro de Mateo, las primeras y las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. El primer encuentro de Jesús con sus discípulos aparece en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4. Y mira tú cómo este es el primer encuentro de Jesús con sus discípulos en todo el Nuevo Testamento. Y dice así el capítulo 4, versículos del 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores de hombres. Porque eran pescadores. Y les dijo, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. Si hacemos caso al relato de Mateo, ser discípulo de Jesús entonces implica vivir como parte de una comunidad de pescadores de hombres. El evangelismo no describe entonces una habilidad especial de algunos súper iluminados de la iglesia, sino describe la vida de cualquier discípulo de Jesús. Y la contraportada del Mateo también nos enseña algo. Al comenzar entonces hablamos de Mateo 4, ahora vamos a hablar de Mateo 28, porque vamos a leer el registro que el mismo Mateo nos dejó, que del último encuentro de Jesús con sus discípulos. Esto es lo que cierra el Evangelio de Mateo. Y me gustaría animarte a leer con atención porque la idea de ser pescadores de hombres que Jesús introdujo en Mateo 4 va a ser ahora desarrollada, va a ser llenada de contenido en Mateo 28 del 16 al 20. Él dice así, en su último encuentro, resucitado ya, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte de que Jesús les había enseñado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ser pescadores de hombres no significa simplemente dedicarnos quizás a panfletear en las calles o a tener una suerte de marketing inteligente de iglesia, sino hacer lo que Jesús hizo con sus discípulos. Jesús ha definido para ellos el discipulado por 3 años y ahora les está mostrando, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan entonces con otros. Vayan y hagan discípulos, así como yo los he hecho a ustedes. Ustedes han caminado conmigo 3 años como mis discípulos. Así que los discípulos de Jesús estamos llamados a vivir cultivando relaciones profundas y permanentes. Esto es clave para nuestro entendimiento de qué es el discipulado y cómo hacemos discípulos. Relaciones profundas y permanentes como las que Jesús cultivó, viviendo y caminando día y noche con esos 12 discípulos. Ser pescadores de hombres implica enseñar a otros a vivir en fe y obediencia a Jesús, en medio de esas relaciones permanentes y profundas. El Evangelio de Mateo, entonces, nos enseña en primer lugar que todos somos llamados a vivir como evangelistas. Y en segundo lugar, que el evangelismo implica vivir cultivando relaciones que invitan a la fe y a la obediencia en Jesús como Salvador y Señor. En un sentido, el evangelismo no está completo sin el discipulado. Y por lo tanto, todos somos llamados no tan solo a evangelizar, como simplemente traer a la gente a la iglesia, sino mucho más a formar relaciones a largo plazo, de amor, de cariño y de enseñar y de enseñanza mutua, de ánimo mutuo en el camino con Jesús. ¿Es posible entonces para nosotros vivir estas vidas de evangelismo? Bueno, sí y no. Porque ningún esfuerzo evangelista está completo si no recordamos que depende del poder del Señor. Y aquí es donde entramos y echamos mano del apóstol Juan, que también caminó esos 3 años con el Señor Jesús, que también escuchó y de hecho aparece en uno de estos textos mencionados. Y él escribe al comienzo de su evangelio: a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Aquellos que llegan a ser hijos de Dios, llegan a serlo
solo por la voluntad de Dios. El fruto del evangelismo no es cosa nuestra. Nosotros hacemos el evangelismo, vivimos intentando alcanzar, amar, servir y alcanzar con el evangelio a aquellos que nos rodean. Vivimos intentando cultivar relaciones de amor profundas y a largo plazo que permitan presentar a Jesús como este gran héroe de nuestras vidas. Pero el fruto, eso es algo reservado exclusivamente para nuestro Señor. Por lo tanto, si queremos comenzar a vivir vidas de evangelismo, necesitamos en primer lugar empezar a cultivar vidas de oración. Vidas de dependencia del Espíritu Santo, que es Dios. Uno de los teólogos más importantes del último siglo fue James Inel Packer, G.I. Packer, muy conocido por todos nosotros por su libro El conocimiento del Dios Santo. Y él dijo esto en su libro, El evangelismo y la soberanía de Dios. La predicación y la oración van juntas. Nuestra evangelización no será correcta ni bendecida si estas dos no van juntas. Hemos de predicar porque sin conocimiento del evangelio ningún hombre será salvo. Hemos de orar, porque solo la soberanía del Espíritu Santo en nosotros y en los corazones del hombre puede dar eficacia a nuestra predicación. Así que no se me ocurre una mejor manera de terminar y concluir este devocional que inclinando nuestros rostros y orando al Señor para pedirle ayuda en este nuevo camino que tenemos, el nuevo desafío de vivir como discípulos que hacen discípulos. Padre, te damos gracias por este precioso devocional que nos recuerda tu palabra es la preciosa, Señor, que nos recuerda tu amor por nosotros, pero también el tipo de llamado al que nos has llamado, el tipo de vida al que estamos llamados, no una vida cómoda de simplemente membresía en la iglesia, no una vida de simplemente ir y recibir como quien va al cine, sino una vida de dar, de recibir y dar constantemente en un ciclo constante de relaciones profundas y preciosas que apuntan a ti. Señor, te damos gracias porque estamos llamados a vivir como familia, centrada en Jesús y enfocada en la misión. Bendice esa nueva mentalidad en nosotros y en todas nuestras iglesias. En el nombre de Jesús. Amén.